¿Quieres cenar con nosotros?, preguntó la niña al CEO solitario en el día de San Valentín, y lo que pasó... Diego Mendoza levantó la vista del teléfono que había estado mirando sin ver. La nieve caía suavemente sobre Central Park, y esta niña de unos 7 años lo miraba con una sonrisa que no había visto en años. Llevaba un gorro verde con pompón y guantes que no hacían juego. «Sofía, no molestes al señor». Una voz femenina se acercó corriendo. Una mujer joven apareció detrás de la niña, con mechones de cabello castaño escapándose de su bufanda. «Perdón, mi hija no entiende que no se habla con extraños». Diego estudió a la mujer. Tenía manchas de pintura en los dedos y una mirada que reconocía. La mirada de alguien que había trabajado duro por cada peso ganado. «No hay problema». Diego se incorporó sacudiéndose la nieve del abrigo caro. «Hacía mucho que nadie me invitaba a cenar». Sofía sonrió más amplio. «Mami hizo galletas para el día de San Valentín. Dice que están muy buenas, pero yo creo que están un poquito quemadas». «Sofía», la madre se ruborizó, «no están quemadas». «Bueno, solo las de abajo». Sofía se encogió de hombros. «Pero las de arriba están perfectas». Diego se encontró sonriendo por primera vez en semanas. Esta niña hablaba con una honestidad que había olvidado que existía. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sofía. «Diego. Yo soy Sofía y ella es mi mami, Carmen. Vivimos arriba del lugar donde pinta murales enormes. ¿Sabes qué son los murales?». «Sí, sé qué son». Carmen tomó la mano de su hija. «Vámonos, Sofía. El señor tiene cosas que hacer». Pero Diego no tenía nada que hacer. Su departamento de lujo lo esperaba vacío, como siempre. La cena sería comida pedida por teléfono, comida solo frente a la televisión. Otra noche igual que las anteriores cientos de noches. «¿La invitación sigue en pie?», preguntó antes de que pudiera detenerse. Sofía aplaudió. «Sí, mami. ¿Verdad que sí?». Carmen lo miró con cuidado. Diego podía ver la lucha en sus ojos. Era obvio que no tenía mucho dinero, pero también era obvio que había criado a una hija que veía a un hombre solitario y quería ayudar. «Claro», dijo finalmente, «pero no es nada elegante». «Mejor», dijo Diego. «Hace mucho que no como nada que no sea elegante». Caminaron por las calles cubiertas de nieve. Sofía charlaba sobre su maestra, sobre un niño llamado Kevin que le jalaba el pelo, sobre cómo su mamá pintaba los muros más bonitos del mundo. Carmen caminaba en silencio, lanzando miradas ocasionales a Diego. «¿A qué te dedicas?», preguntó Carmen cuando Sofía se distrajo mirando un perro. «Computadoras». Diego no quería entrar en detalles. «¿Y tú?». «Soy artista. Pinto murales cuando hay trabajo y limpio oficinas cuando no lo hay». La honestidad de su respuesta lo golpeó. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dado una respuesta tan directa sobre su vida? Llegaron a un edificio viejo en el Lower East Side. Carmen abrió una puerta al lado de una tienda de comestibles. «Está arriba», dijo. «Son 2 pisos. Abajo tengo mi estudio, arriba vivimos». El estudio estaba lleno de colores. Murales a medio terminar cubrían las paredes. Latas de pintura se apilaban en las esquinas. El aire olía a pintura fresca y a algo más, a vida, a creatividad, a pasión. «Mira», Sofía señaló un mural de un padre cargando a su hija. «Mami dice que todos los papás deberían cargar así a sus hijas». Diego se detuvo frente al mural. Algo en su pecho se apretó. Su propio padre lo había cargado así una vez, antes de desaparecer de su vida para siempre. «Es hermoso», murió. «¿Tú tienes hijos?», preguntó Sofía. «No». «¿Esposa?». «No». «¿Perro?». «No». Sofía frunció el ceño. «¿Qué tienes entonces?». Diego se rió, pero no había alegría en el sonido. «¿Dinero?». «Ay, qué aburrido», dijo Sofía. «El dinero no te abraza». Carmen subió las escaleras, pero Diego se quedó mirando el mural. Las palabras de Sofía eran exactamente lo que su abuela solía decir. «El dinero no abraza, mijo». «¿Vienes?», gritó Sofía desde arriba. La cena se enfría. El departamento era pequeño pero cálido. La mesa estaba puesta para 2, pero Carmen rápidamente añadió un tercer lugar. La cena fue simple: pollo guisado, frijoles, tortillas calientes y las galletas de Sofía que efectivamente estaban un poco quemadas abajo. Fue la mejor cena que Diego había tenido en años.
¿Puedes venir la próxima semana?, preguntó Sofía cuando Diego se preparaba para irse. Sofía, empezó Carmen. Me encantaría, dijo Diego, sorprendiéndose a sí mismo. Carmen le dio un recipiente con sobras. Gracias, dijo, por ser amable con ella. Gracias, respondió Diego, por recordarme lo que significa ser humano. Mientras caminaba de regreso a su departamento, Diego llevaba más que sobras de cena. Llevaba algo que había olvidado que existía: esperanza. Capítulo 2. Raíces compartidas. 3 semanas después, Diego caminaba por las calles familiares hacia el apartamento de Carmen. Ya no era una invitación de una sola vez. Se había convertido en algo que esperaba toda la semana. ¡Diego! Sofía corrió hacia él cuando subía las escaleras. «Mami está haciendo tamales». El aroma llenaba todo el edificio. Diego sonrió. Hacía 15 años que no olía tamales caseros. «Huele como los que hacía mi abuela», dijo al entrar a la cocina. Carmen levantó la vista desde la estufa, con el cabello recogido y las mejillas rojas del vapor. «¿Tu abuela hacía tamales?», preguntó. «Era salvadoreña. Murió cuando yo tenía 20 años». Diego se quitó el abrigo. «Hacía los mejores tamales de todo Queens». «¿Eres salvadoreño?». Carmen dejó la cuchara. «Yo pensé que eras, no sé, americano». «Soy las dos cosas». Diego se encogió de hombros. «O ninguna de las dos, ya no estoy seguro». Sofía tiró de su manga. «¿Puedes enseñarme palabras en salvadoreño?». «Se llama español, corazón», dijo Carmen, «y yo ya te enseño español». «Pero el español de Diego es diferente», insistió Sofía. «Suena como mi abuela de México, pero también diferente». Diego se arrodilló al nivel de Sofía. «¿Quieres que te enseñe a decir algo bonito que me decía mi abuela?». Sofía asintió con entusiasmo. «Sos la luz de mis ojos, cipota», dijo Diego suavemente. «¿Qué significa cipota?». «Significa niña pequeña. En El Salvador así les decimos a las niñas como tú». Sofía practicó las palabras riéndose cuando no le salían bien. Carmen los observaba desde la cocina con una expresión que Diego no podía descifrar. Durante la cena, Carmen le contó más sobre su vida. Había llegado a Nueva York hace 5 años, cuando Sofía tenía 2 años. Su ex esposo, el padre de Sofía, había prometido seguirlas desde Guadalajara, pero nunca llegó. «¿Por qué te fuiste de México?», preguntó Diego. Carmen sirvió más tamales. «Quería que Sofía tuviera más oportunidades. Y yo siempre soñé con que mi arte llegara a galerías importantes. Nueva York es donde pasan las cosas grandes». «¿Y tu visa?», preguntó Diego con cuidado. «Tengo permiso de trabajo por mi talento artístico». Carmen lo miró directamente. «Todo legal, si eso te preocupa». «No me preocupa». Diego levantó las manos. «Solo quería entender». Después de la cena, mientras Sofía dibujaba en la mesa, Carmen le mostró a Diego más de sus trabajos. Tenía carpetas llenas de fotografías de murales que había pintado por toda la ciudad. «Este lo pinté en una escuela en el Bronx», señaló una imagen de niños jugando, «y este en un restaurante en Queens». Diego estudió las fotos. El trabajo era increíble. Los colores vibrantes, las figuras llenas de vida, las historias que contaba cada mural. «¿Cómo aprendiste a pintar así?». «Mi papá era pintor de casas», Carmen sonrió. «Cuando era niña me dejaba ayudarle los fines de semana. Empecé pintando paredes lisas, pero siempre quería añadir algo más. Flores, pájaros, caras sonrientes». «¿Y él te dejaba?». «Al principio se enojaba. Decía que arruinaba su trabajo. Pero después empezó a ver que la gente pagaba más por las paredes que tenían mis dibujos». Diego pasó las páginas viendo la evolución del trabajo de Carmen, desde simples decoraciones hasta murales complejos que contaban historias completas. «¿Cuánto cobras por un mural grande?». Carmen se tensó. «Depende del tamaño». «¿Por qué?». «Solo curiosidad». Diego cerró la carpeta. «Es trabajo hermoso», pero Carmen había notado algo en su tono. Lo conocía lo suficiente para saber que sus preguntas no eran casuales. «Diego, ¿qué haces exactamente con las computadoras?». Era la pregunta que había estado evitando. Diego miró hacia donde Sofía seguía dibujando, ajena a la conversación. «Tengo una empresa de software. Hacemos programas para otras empresas». «¿Eres el jefe?». «Sí».
¿De cuántas personas? Diego suspiró. 250 empleados. Carmen se quedó callada. Diego podía ver las piezas encajando en su mente. El abrigo caro, los zapatos de cuero, la manera como hablaba por teléfono cuando pensaba que no lo escuchaban. ¿Y por qué comes con nosotros todos los martes? La pregunta cortó directo al corazón. Diego miró alrededor del pequeño apartamento. Los muebles baratos pero cuidados. Los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador. El sofá que claramente también servía como cama para Carmen. «Porque aquí me siento como persona», dijo finalmente. «En mi mundo soy solo dinero con piernas. Aquí soy Diego que come tamales y le enseña español salvadoreño a una niña que cree que los perros hablan». Carmen se rió suavemente. «Los perros sí hablan. Solo que los adultos olvidamos cómo escuchar». «Mami». Sofía levantó la vista de su dibujo. «¿Diego puede quedarse a ver una película?» Carmen miró a Diego. «Si quiere, me encantaría». Vieron una película de Disney, los tres apretados en el sofá pequeño. Sofía se durmió entre Diego y Carmen con la cabeza en el regazo de su madre y los pies sobre las piernas de Diego. «Se siente cómoda contigo», susurró Carmen. «Eso es raro. Normalmente es tímida con los hombres». ¿Por su papá? Nunca lo conoció realmente. Se fue cuando ella tenía 6 meses. Regresó una vez cuando tenía 2 años, pero solo para pedir dinero. Diego sintió ira levantarse en su pecho. ¿Cómo alguien podía abandonar a esta familia? ¿Nunca has pensado en volver a México? Carmen acarició el cabello de Sofía. Todos los días, pero aquí ella puede ser lo que quiera ser. En Guadalajara, las niñas como ella, las opciones son limitadas. Niñas como ella, inteligentes, soñadoras, que hacen preguntas difíciles y no aceptan respuestas fáciles. Diego miró a Sofía dormida. Incluso dormida, tenía esa expresión de curiosidad que lo había conquistado desde el primer día. «Es especial». «Sí», Carmen sonrió. «Por eso todo vale la pena». Cuando Diego se preparaba para irse, Carmen lo acompañó hasta la puerta. «Diego, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué realmente vienes aquí? No me digas que es solo por la comida». Diego se puso el abrigo, pensando en la respuesta. «Porque mi abuela solía decir que la familia no es solo la sangre. Es la gente que te ve cuando estás roto y decide quedarse. Ustedes me ven, Carmen. Hace mucho que nadie me veía realmente». Carmen tocó su brazo suavemente. «Nosotros también necesitamos que nos vean, Diego. Gracias por hacerlo». Mientras caminaba a casa, Diego pensó en las palabras de Carmen. Él no era el único que estaba solo. Ellas también necesitaban familia. Tal vez, solo tal vez, podían ser la familia que todos necesitaban. Capítulo 3. El arte del corazón. «Mami, ¿por qué estás llorando?» Sofía encontró a Carmen sentada en el suelo del estudio, rodeada de papeles. Carmen se limpió los ojos rápidamente. «No estoy llorando, mi amor. Solo tengo algo en el ojo». Pero Sofía ya había visto la carta del propietario. Aunque no sabía leer todas las palabras, entendía los números. $3,000 más cada mes. Era mucho dinero, incluso para una niña de 7 años. «¿Nos vamos a tener que ir?» Carmen abrazó a su hija. «No lo sé, corazón. Vamos a buscar una solución». Esa noche, durante la cena de los martes, Carmen apenas tocó su comida. Diego notó las ojeras, la manera como se mordía el labio. «¿Estás bien?» «Sí, solo cansada». Pero cuando Sofía se fue a bañar, Carmen no pudo fingir más. El dueño del edificio subió la renta. Mucho. ¿Cuánto? 3,000 más al mes. Dice que el barrio está mejorando, que puede conseguir más dinero. Diego sintió ira. Conocía a los dueños como ese. Había luchado contra ellos cuando era niño en Queens. «¿Qué vas a hacer?» «Buscar otro lugar. Pero todos los estudios están carísimos ahora». Carmen se frotó las sienes. «Tal vez tenga que dejar de pintar por un tiempo. Conseguir más trabajos de limpieza». «No». Carmen lo miró sorprendida. «¿No qué?» «No puedes dejar de pintar. Tu arte es demasiado importante». «Diego, el arte no paga la renta». «Debería. Tu trabajo es increíble». Carmen se levantó y empezó a limpiar los platos con movimientos bruscos. «El mundo no funciona así».
La gente como yo no llega a galerías grandes. Pintamos muros y limpiamos oficinas. ¿Qué tal si te ayudo? Carmen se congeló. ¿Cómo? Puedo prestarte el dinero. Sin intereses, paga cuando puedas. Carmen se volteó hacia él, los ojos brillando de ira. No. Carmen, déjame ayudar. Dije que no. Su voz se elevó. No necesito tu lástima. No es lástima, es... ¿Qué? ¿Caridad? ¿Tu buena acción del día? Diego se levantó. Es amistad. Es cariño. Es dinero que no puedo devolver. Carmen aventó el trapo al fregadero. No soy tu proyecto, Diego. Sofía apareció en la puerta con el pijama puesto. ¿Por qué están gritando? Carmen respiró profundo. No estamos gritando, mi amor. Diego ya se va. Diego miró a Sofía, luego a Carmen. Había arruinado todo. Carmen, yo no quería... Buenas noches, Diego. Diego salió del apartamento sintiéndose peor que nunca. Había querido ayudar y solo había empeorado las cosas. Durante las siguientes 2 semanas, Diego no fue a cenar. Carmen no lo había invitado, y él no se atrevía a llegar sin invitación, pero no podía dejar de pensar en ellas. Un viernes por la tarde, caminando por la ciudad, Diego vio algo que le hizo detenerse. Era un mural en construcción en el costado de un edificio de oficinas, y reconoció el estilo inmediatamente. Era el trabajo de Carmen. Se acercó al sitio de construcción. Carmen estaba en un andamio pintando una escena de familias de diferentes países, llegando a Nueva York. El trabajo era más ambicioso que nada que hubiera visto de ella antes. «¡Oiga!», gritó un hombre con casco. «No puede estar aquí». «¿Quién contrató este mural?», preguntó Diego. «Rivera Art Consulting». «¿Por qué?». Diego conocía esa empresa. Los había usado antes para decorar las oficinas de su compañía. Sacó su teléfono e hizo una llamada. «Hola, María. Habla Diego Mendoza». «Sí, de TechSolve. Oye, vi que contrataron a Carmen Herrera para un mural. ¿Puedes conseguirme su información de contacto?». 20 minutos después, Diego tenía la información que necesitaba. Rivera Art Consulting había contratado a Carmen por recomendación de un cliente anónimo que vio su trabajo y quedó impresionado. Diego sonrió por primera vez en semanas. Esa noche fue al apartamento de Carmen. Sofía abrió la puerta. «Diego», se colgó de su cuello. «No has venido. Mami dice que estás ocupado, pero yo creo que están peleados». «Sofía, déjalo pasar». Carmen apareció detrás de ella, con manchas de pintura fresca en la ropa. «Hola», dijo Diego. «Hola». Se quedaron parados incómodamente hasta que Sofía los empujó hacia la sala. «Siéntense. Voy a hacer té como las señoras grandes». Cuando se fueron solos, Carmen habló primero. «Siento haber gritado». «No, yo siento haber ofendido. No quería que pensaras que era lástima». «Lo sé». Carmen se sentó en el sofá. «Pero es difícil. Toda mi vida he dependido de mí misma. Cuando dependí de alguien más me abandonó. No soy él. Lo sé. Pero da miedo». Diego se sentó a su lado. «¿Cómo conseguiste el trabajo del mural grande?». Carmen sonrió. «Alguien recomendó mi trabajo. Rivera Art Consulting me llamó de la nada. Es el trabajo más grande que he tenido». «¿Sabes quién te recomendó?». «No. Dijeron que era un cliente que prefería mantenerse anónimo». Diego asintió, tratando de no sonreír. «¡Qué suerte!». «Sí. Con ese dinero puedo pagar la renta nueva por 6 meses. Me da tiempo para conseguir más trabajos». Sofía regresó con 3 tazas de agua tibia con bolsas de té flotando. «Té elegante». «Gracias, chef», dijo Diego, tomando un sorbo del agua tibia. «Diego», dijo Sofía, «¿ya no están peleados?». Diego miró a Carmen. «¿Estamos peleados?». «No», Carmen sonrió. «Ya no». «Bien». Sofía se acomodó entre ellos. «Porque mañana es mi cumpleaños y los quiero a los 2 aquí». «¿Mañana es tu cumpleaños?». Diego se enderezó. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque no estabas viniendo», dijo Sofía simplemente. «Pero ahora sí estás». Carmen se rió. «Sofía, no puedes obligar a Diego a venir a tu fiesta». «¿Estoy obligado?», preguntó Diego. «Sí», dijo Sofía. «Es una regla. Los amigos van a los cumpleaños». «Bueno, entonces supongo que no tengo opción». Esa noche, mientras Diego se preparaba para irse, Carmen lo acompañó hasta la puerta.
Diego, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tu empresa ha usado Rivera Art Consulting antes? Diego mantuvo la expresión neutral. Tal vez. Usamos muchas empresas de arte. Carmen lo estudió. ¿Tú fuiste el cliente anónimo? Carmen, ¿fuiste tú? Diego suspiró. Sí. Carmen cerró los ojos. ¿Por qué no puedes simplemente ser honesto conmigo? Porque sabía que dirías que no. Y tu trabajo es demasiado bueno para que nadie lo vea. ¿Pero por qué mentir? Porque quería que fuera tu triunfo, no mi ayuda. Carmen se quedó callada por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que funcionó. Que me siento orgullosa de ese trabajo y ahora no sé si debería. Deberías. Yo solo hice una recomendación. Tú hiciste todo el trabajo. Carmen abrió la puerta. Buenas noches, Diego. Sigo invitado al cumpleaños. Carmen sonrió a pesar de todo. Sofía me mataría si no vienes. Entonces ahí estaré. Mientras caminaba a casa, Diego se preguntó por qué era tan difícil ayudar a la gente que amaba, porque ya no podía negarlo. Amaba a Carmen, amaba a Sofía, amaba la familia que habían empezado a construir juntos. Ahora solo tenía que encontrar la manera de no arruinarlo. Capítulo 4. Volver a casa. El teléfono sonó durante la fiesta de cumpleaños de Sofía. Diego había llegado con un regalo envuelto en papel brillante y una sonrisa que trataba de esconder su nerviosismo después de la conversación con Carmen sobre el mural. ¡Diego! Sofía corrió hacia él. ¡Mira mi pastel! Mami me pintó una sirena encima. El pastel era una obra de arte. Carmen había usado colorantes naturales para crear una sirena con cola verde brillante, rodeada de peces de colores. «Es el pastel más bonito que he visto», dijo Diego sinceramente. «Ábrelo, ábrelo». Sofía señaló el regalo. Dentro había una caja de pinturas profesionales y un caballete pequeño. «Para que puedas pintar como mami». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría. Abrazó a Diego tan fuerte que casi lo tiró. Fue entonces cuando el teléfono de Diego sonó. Miró la pantalla y se quedó helado. Era su asistente, Julia. «Perdón, tengo que contestar», se disculpó saliendo al pasillo. «Julia, ¿qué pasa?» «Diego, siento molestarte, pero es urgente. Tu papá está en el hospital en San Salvador. Tuvo un infarto». El mundo se detuvo. Diego se apoyó contra la pared. «¿Cómo está?» «Estable, pero los doctores dicen que necesitas ir pronto. Tengo tu vuelo listo para mañana temprano». Diego colgó y se quedó parado en el pasillo. Su padre. El hombre que los había abandonado cuando Diego tenía 12 años. El hombre al que había odiado durante 20 años. El hombre del que había heredado los ojos y la terquedad y la capacidad de lastimar a la gente que amaba. «¿Diego?» Carmen apareció en el pasillo. «¿Estás bien?» «Mi papá está en el hospital». Carmen puso su mano en su brazo. «¿Qué necesitas?» Era una pregunta simple, pero Diego se dio cuenta de que hacía años que nadie se la había hecho. «No lo sé. Hace 20 años que no hablo con él. ¿Quieres hablar de eso?» Diego miró hacia la sala donde Sofía seguía admirando sus pinturas nuevas. «No quiero arruinar la fiesta». «Sofía, ven acá», Carmen llamó a su hija. «Diego tiene que irse». «¿Por qué? Apenas llegó». «Es una emergencia familiar, mi amor». Sofía corrió hacia Diego y lo abrazó. «¿Vas a estar bien?» La pregunta, hecha con la seriedad que solo tienen los niños, casi rompió a Diego. «Sí, cipota. Voy a estar bien». «¿Vas a regresar?» Diego miró a Carmen por encima de la cabeza de Sofía. «Sí, voy a regresar». Esa noche Carmen llegó al departamento de Diego. Él había dado su dirección solo en caso de emergencia, nunca pensando que ella lo usaría. «¿Cómo supiste cuál edificio era?», preguntó al abrirle la puerta. «Le pregunté al portero si conocía a Diego Mendoza». Carmen entró al apartamento y se quedó callada. Era enorme, moderno, frío. Todo lo opuesto a su pequeño hogar cálido. «¡Guau! Sí, impresionante, ¿verdad?» Diego sonaba amargo. «Y completamente vacío». Carmen caminó por la sala, tocando los muebles caros que obviamente nadie había usado nunca. «¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá?» Diego se sirvió un whisky que no tenía ganas de tomar. «El día que cumplí 12 años. Llegó borracho a mi fiesta. Mi mamá lo corrió».
Esa fue la última vez. ¿Y después? Después nada. Se fue a El Salvador. Mi mamá trabajó 3 empleos para mantenerme. Murió cuando yo tenía 25 años, todavía trabajando para pagar mis préstamos estudiantiles. Carmen se sentó en el sofá. ¿Él sabe que ella murió? No lo sé. Nunca traté de contactarlo. ¿Y ahora? Diego se unió a ella en el sofá. Ahora está muriendo y no sé qué sentir. ¿Se supone que debo estar triste? ¿Enojado? ¿Aliviado? Se supone que debes sentir lo que sientes. Diego puso su cabeza en sus manos. Carmen, ¿qué tal si soy como él? ¿Qué tal si lastimo a la gente que amo? Carmen tomó sus manos. ¿Cómo te sientes cuando estás con nosotras? Como si fuera la mejor versión de mí mismo. Entonces no eres como él. Los hombres como él no se preocupan por lastimar a otros. Pero ya te lastimé, con el mural, con el dinero. Me lastimaste porque te importo. Él las lastimó porque solo le importaba a él mismo, es diferente. Diego voló a San Salvador al día siguiente. Era su primera vez en el país de su familia desde que era niño. El aeropuerto olía a café y a lluvia próxima. Todo se sentía familiar y extraño al mismo tiempo. Su padre estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas, pero despierto. Los 20 años habían convertido al hombre fuerte que Diego recordaba en alguien pequeño y frágil. Diego, su voz era apenas un susurro. «¿Viniste?» «No sé por qué». Diego se quedó parado junto a la puerta. «Yo sí, porque eres mejor hombre que yo». Durante 3 días, padre e hijo hablaron. Su padre le contó sobre los años de alcoholismo, sobre la depresión que no sabía cómo tratar, sobre las noches que pensaba en llamar, pero tenía demasiado miedo del rechazo. «No es excusa», dijo. «Solo es la verdad». «¿Por qué ahora?», preguntó Diego. «¿Por qué esperaste hasta estar muriendo?» «Porque pensé que estabas mejor sin mí. Julia me mandó artículos sobre tu empresa. Estás triunfando. Pensé que ya no me necesitabas». «Nunca se trata de necesidad». Diego se sentó en la silla junto a la cama. «Se trata de querer, de elegir estar en la vida de alguien». Su padre cerró los ojos. «Elige estar en la mía estos últimos días, por favor». Diego se quedó una semana. Conoció a las tías y primos que nunca había conocido. Comió pupusas en el mercado donde su abuela había trabajado. Visitó la tumba de su bisabuela y le contó sobre su vida en Nueva York. El último día, su padre le dio una caja pequeña. «Era de tu bisabuela. Quería que la tuvieras». Dentro había un anillo de plata con una piedra verde pequeña. Ella siempre decía que era para el día que encontraras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que tienes. Diego pensó en Carmen, en Sofía, en la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. «¿Papá?» «Sí, te perdono». Su padre lloró entonces, y Diego también. Cuando Diego regresó a Nueva York, fue directo al apartamento de Carmen. Eran las 11 de la noche, pero la luz del estudio seguía encendida. Tocó la puerta suavemente. Carmen abrió con pintura en las mejillas y sorpresa en los ojos. «Regresaste. Te dije que lo haría». Se quedaron parados mirándose hasta que Sofía gritó desde arriba. «¿Es Diego? Mami, pregúntale si quiere cenar». Carmen se rió. «¿Quieres cenar?» «Siempre», dijo Diego. «Siempre quiero cenar con ustedes». Mientras subían las escaleras, Diego tocó el anillo en su bolsillo. Todavía no era el momento, pero ya no tenía miedo del amor. Ya no tenía miedo de ser como su padre, porque había aprendido la diferencia entre abandonar y elegir quedarse. Y él elegía quedarse. Capítulo 5. Nuevos comienzos. 2 meses después del regreso de Diego de El Salvador, las cosas habían cambiado. Carmen había terminado el mural corporativo y recibido 3 ofertas más de trabajo. Diego había empezado a delegar más responsabilidades en su empresa, dedicando tiempo a proyectos que realmente le importaban, pero todavía no habían hablado de lo que estaba creciendo entre ellos. «Diego», Sofía lo encontró en el estudio mirando las pinturas nuevas de Carmen. «¿Tú quieres a mi mami?» Diego casi se atragantó con el café. «¿Por qué preguntas eso, cipota?» «Porque la miras como mi abuela miraba a mi abuelo en las fotos, y porque mami se pone feliz cuando llegas». Diego se arrodilló al nivel de Sofía. «¿Y tú qué piensas de eso?» «Pienso que estaría bien tener un papá que no se vaya».
El corazón de Diego se apretó. Sofía había pasado toda su vida viendo a su madre luchar sola. La idea de seguridad para ella era revolutionary. Sofía, si yo quisiera a tu mami, ¿estarías bien con eso? ¿Me seguirías enseñando español salvadoreño? Siempre. ¿Y seguirías viniendo a cenar aunque no sea martes? Todos los días que me dejen. Entonces está bien. Sofía se encogió de hombros. Pero tienes que decírselo. Mami es medio tonta con esas cosas. Esa noche, Diego llegó al apartamento con una propuesta diferente. ¿Qué te parece si salimos a cenar? Los tres. A un restaurante de verdad. Carmen levantó una ceja. ¿Como una cita? Como lo que tú quieras que sea. Fueron a un restaurante salvadoreño en Queens. Sofía estaba fascinada con las pupusas y la curtido. Diego pidió en español perfecto, sorprendiendo a Carmen con la facilidad con que se conectaba con sus raíces cuando se permitía hacerlo. Mi abuela me traía aquí cuando era niño, explicó Diego. Era el único lugar donde me sentía completamente salvadoreño. ¿Y ahora? Preguntó Carmen. ¿Cómo te sientes ahora? Diego miró alrededor del restaurante, a las familias cenando juntas, a Sofía riendo mientras trataba de pronunciar pupusa correctamente, como en casa. Después de la cena caminaron por el barrio donde Diego había crecido. Le mostró el edificio donde había vivido con su madre y su abuela, la tienda donde compraban comida, el parque donde jugaba fútbol. Era tan diferente entonces, dijo, más pobre, pero también más real. ¿Extrañas esa vida? Extraño pertenecer a algo más grande que yo mismo. Carmen se detuvo. ¿Y ahora? ¿A qué perteneces ahora? Diego la miró a los ojos. A ustedes, si me dejan. Carmen no respondió inmediatamente. Sofía había corrido adelante para ver un perro, dándoles un momento de privacidad. Diego, tengo miedo. Yo también. ¿De qué tienes miedo tú? Tú tienes todo. Dinero, éxito, independencia. Tengo miedo de no ser suficiente. De que un día te des cuenta de que merecen algo mejor. Carmen se rió suavemente. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que un hombre que enseña español a mi hija? ¿Mejor que alguien que ve mi arte y cree que vale algo? ¿Mejor que la primera persona que ha hecho que me sienta menos sola en 5 años? Carmen, no, déjame terminar. Tomó sus manos. Tengo miedo porque la última vez que confié en alguien me abandonó. Pero contigo quiero ser valiente. Diego la besó entonces, suavemente, en medio de la acera de Queens, mientras Sofía hacía ruidos de ¡qué asco!, desde donde estaba jugando con el perro. 6 meses después, Diego había hecho cambios importantes en su vida. Había promovido a su vicepresidente a CEO interino, manteniendo él solo un rol de consultor. Con el tiempo libre, había empezado a trabajar con Carmen en algo que los emocionaba a ambos, una organización sin fines de lucro para artistas inmigrantes. No es caridad, le explicó a Carmen por 10ª vez mientras revisaban los documentos legales. Es inversión. Estos artistas traen cultura, perspectivas, historias que Estados Unidos necesita ver. Lo sé. Carmen sonrió. Solo me gusta escucharte decirlo. La organización empezó pequeña. Un espacio donde artistas podían trabajar, tomar clases de inglés comercial y conectarse con clientes potenciales. Carmen se convirtió en la directora artística. Diego manejaba el lado comercial. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Carmen una tarde mientras veían a un grupo de artistas guatemaltecos preparar una exposición. Por primera vez en mi vida, siento que mi trabajo importa no solo para mí. Siempre ha importado. Diego la abrazó por detrás. Solo ahora más gente lo puede ver. El éxito llegó gradualmente. Primero fueron pequeñas ventas, luego encargos más grandes. Pronto tenían lista de espera para entrar al programa. Carmen empezó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre arte y inmigración. Me invitaron a una conferencia en Miami, le dijo a Diego una noche. Quieren que hable sobre el arte como puente cultural. Eso es increíble. ¿Vas a ir? ¿Vienes conmigo? ¿Como tu novio o como tu socio comercial? Carmen se rió. ¿No puede ser las dos cosas? Era octubre cuando todo se juntó de la manera más inesperada. Carmen había sido invitada a una exposición en una galería importante en Manhattan. Era su primera exposición individual en una galería prestigiosa. La noche de la apertura, Diego estaba más nervioso que Carmen.
¿Y si no viene nadie?, preguntaba mientras se vestía. «Van a venir». Sofía, ahora de 8 años, estaba ayudando a su madre con el maquillaje. «Yo invité a toda mi clase». «¿Invitaste a tu clase?» Carmen se volteó. «Sí, la maestra dice que es educativo. Van a venir como trabajo de campo». Diego se rió. «Tu hija va a llenar la galería con niños de segundo grado». «Mejor público no hay», dijo Carmen. «Los niños no mienten sobre el arte». La galería se llenó. Vinieron los contactos profesionales de Diego, los amigos artistas de Carmen, las familias del programa de artistas inmigrantes y, efectivamente, la clase completa de Sofía con sus padres. Diego observaba a Carmen hablar con los visitantes sobre sus pinturas. Se veía tan segura, tan en su elemento. Era la mujer que siempre había estado destinada a ser. «¿Sabes qué pintura es mi favorita?». Sofía apareció a su lado. «¿Cuál?». «La que pintó de nosotros tres». Diego siguió su mirada hacia una esquina donde colgaba un cuadro que no había visto antes. Era un retrato de los tres cenando en la mesa pequeña del apartamento. Sofía reía mientras Diego le enseñaba algo en un libro. Carmen los miraba con una expresión de amor puro. «¿Cuándo pintó eso?». «Hace 2 semanas. Dijo que quería pintar el momento en que supo que éramos una familia». Diego sintió algo apretarse en su garganta. Tocó el anillo de su bisabuela en su bolsillo, el que había estado cargando durante meses esperando el momento perfecto. Tal vez no había momento perfecto, tal vez solo había momentos verdaderos. Cuando la galería empezó a vaciarse, Diego pidió la atención de todos. «Perdón por interrumpir, pero quería decir algo». Carmen lo miró con curiosidad desde el otro lado de la sala. «Hace un año, yo era un hombre que tenía todo y no tenía nada. Entonces una niña pequeña me invitó a cenar, y su madre me enseñó lo que significa realmente tener una familia». Sofía se acercó y tomó su mano. «Carmen Herrera». Diego se arrodilló en medio de la galería sacando el anillo de plata de su bisabuela. «¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres que seamos una familia oficial?». Carmen se tapó la boca con las manos. Lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Y yo qué?», gritó Sofía. «¿También me estás pidiendo matrimonio a mí?». Diego se rió. «Sofía Herrera, ¿quieres ser mi hija? ¿Quieres que seamos familia para siempre?». «Sí». Sofía saltó hacia él. «Pero solo si mami dice que sí». Todo el mundo en la galería miró a Carmen. Ella caminó lentamente hacia donde Diego seguía arrodillado con Sofía en los brazos. «¿Estás seguro?», susurró. «¿Estás seguro de que nos quieres a las dos?». «Estoy seguro de que las necesito. Estoy seguro de que sin ustedes no soy quien quiero ser». «Entonces sí». Carmen se arrodilló para estar al nivel de los dos. «Sí, quiero ser tu esposa. Sí, quiero que seamos familia». Diego le puso el anillo y besó a su futura esposa mientras Sofía los abrazaba a ambos y toda la galería aplaudía. Era abril cuando se casaron en Central Park, exactamente en el lugar donde Sofía había hecho su primera invitación a cenar. La misma banca estaba decorada con flores salvadoreñas y mexicanas. El padre de Diego había volado desde El Salvador, todavía débil, pero determinado a no perderse la boda de su hijo. La familia de Carmen llegó desde Guadalajara. Sofía fue la madrina de honor y llevó los anillos con seriedad ceremonial. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le susurró Sofía a Diego mientras esperaban que empezara la ceremonia. «¿Qué, cipota?». «Que ahora cuando la gente me pregunte dónde está mi papá, voy a poder decir que está en casa esperándome». Diego tuvo que respirar profundo para no llorar. La ceremonia fue en español e inglés, celebrando todas las culturas que los habían formado. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó: «Ahora somos familia de verdad», como si no lo hubieran sido desde que se sentaron a cenar por primera vez en esa mesa pequeña, compartiendo tamales y historias y el tipo de amor que no se planea pero que siempre se encuentra. Capítulo 6. El círculo completo. 3 años después de la boda, Diego despertó en la misma fecha que había cambiado su vida para siempre, 14 de febrero. Pero esta vez no despertó solo en un departamento frío. Esta vez despertó en una casa llena de vida en Brooklyn, con Sofía saltando en la cama. «Papá, mami, despierten. Es el día especial». Sofía ya tenía 11 años y había empezado a llamar a Diego papá,
naturalmente después de la adopción legal que habían completado 6 meses atrás. Cada vez que la escuchaba decirlo, Diego sentía como si su corazón fuera a explotar de felicidad. ¿Qué día especial?, preguntó Carmen desde su lado de la cama fingiendo estar dormida. El día que se conocieron, el día que me convertí en la cupido más inteligente del mundo. Diego se rió. Sofía había adoptado completamente el crédito por haberlos juntado y honestamente se lo merecía. Cupido, ¿eh? Diego la alcanzó y le hizo cosquillas. ¿Desde cuándo sabes tanto de amor? Desde siempre. Sofía se zafó riéndose. Soy una experta. Por eso sé que hoy es perfecto para darles mi noticia. Carmen se incorporó. ¿Qué noticia? Sofía se puso seria, como hacía cuando tenía algo importante que decir. Mi maestra dice que puedo entrar al programa de arte especial el próximo año. Es para niños que quieren ser artistas como mami. Carmen se sentó completamente. Sofía, eso es increíble. ¿Desde cuándo aplicas a esos programas? Diego me ayudó con la aplicación. Sofía miró a su papá. Pero fue mi idea. Quiero pintar historias como ustedes dos. Diego sintió esa familiar sensación de orgullo y amor que solo Sofía podía provocar. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Sí, pero no quiero solo pintar, quiero ayudar a otras familias como la nuestra. Familias que se encuentran cuando menos lo esperan. Carmen abrazó a su hija. ¿Sabes qué? Creo que eres la persona más sabia que conozco. Durante el desayuno, Diego revisó su teléfono y sonrió. Tengo noticias también. ¿Cuáles?, preguntaron Carmen y Sofía al mismo tiempo. El programa de artistas acaba de recibir la donación más grande de su historia. Podemos expandirnos a otros 5 centros comunitarios. Carmen dejó caer el tenedor. ¿En serio? En serio. Y hay más. Una universidad en California quiere estudiar nuestro modelo para crear programas similares en todo el país. ¿Eso significa que somos famosos?, preguntó Sofía. Significa que tu mamá es famosa. Diego tomó la mano de Carmen. Significa que su trabajo está cambiando vidas en lugares que ni siquiera conocemos. Carmen tenía lágrimas en los ojos. No puedo creerlo. Hace 4 años estaba limpiando oficinas para pagar la renta y ahora estás enseñando al país entero sobre el poder del arte. Diego la besó. Como siempre supiste que podías hacer. Esa tarde fueron al lugar donde todo había empezado. La banca en Central Park ahora tenía una pequeña placa que decía «Donde las familias se encuentran» en español e inglés. Era una tradición que habían empezado. Cada 14 de febrero regresaban al lugar exacto donde Sofía había hecho su primera invitación. Pero esta vez no estaban solos. Otras 3 familias estaban ahí también, familias que habían adoptado la tradición después de escuchar su historia. Miren, Sofía señaló hacia una pareja joven con un niño pequeño. Son los García. Se conocieron en nuestro programa de arte. Efectivamente, María García, una artista de Honduras, estaba sentada en la banca con su esposo americano y su hijo de 3 años. Se habían conocido cuando él visitó una exposición del programa de artistas inmigrantes. Es como si estuviéramos empezando algo más grande, murmuró Carmen. ¿Sabes qué creo?, dijo Sofía sentándose entre sus padres. Creo que el amor es contagioso. Como cuando alguien bosteza y tú también bostezan, pero mejor. Diego se rió. ¿El amor es contagioso? Sí. Ustedes se amaron, y eso hizo que otras personas quisieran amarse también, y ahora hay más familias felices. Carmen miró a su hija con asombro. ¿Cómo te volviste tan sabia? Genes de artista. Sofía se encogió de hombros. Y mucha práctica viendo cómo ustedes resuelven problemas con amor en lugar de enojo. Mientras caminaban de regreso a casa, Diego pensó en todas las maneras en que su vida había cambiado. Su empresa seguía siendo exitosa, pero ahora tenía un propósito más grande. Carmen ya no luchaba para pagar la renta. Sus murales estaban en museos y sus pinturas se vendían en galerías importantes. Sofía crecía segura, amada, con 2 padres que la apoyaban en todo. Pero lo más importante era esto. Ya no se sentía solo. Ya no se despertaba preguntándose cuál era el punto de todo. Tenía una familia que había elegido y que lo había elegido a él. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Diego y Carmen se sentaron en su estudio casero.
Carmen estaba trabajando en una nueva serie de pinturas sobre familias formadas por elección, no por sangre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Diego. Siempre. ¿Te arrepientes alguna vez de haber dejado que Sofía me invitara esa primera noche? Carmen dejó el pincel y se volteó hacia él. ¿Te arrepientes tú de haber dicho que sí? Nunca. Ni por un segundo. Entonces ya tienes tu respuesta. Carmen se acercó y se sentó en sus piernas. Diego, esa noche no solo cambiaste nuestras vidas, nos salvaste. Y nosotras te salvamos a ti. ¿Crees que Sofía sabía lo que estaba haciendo? Creo que los niños ven cosas que los adultos no podemos ver. Ven corazones solitarios y piensan, puedo arreglar eso. Diego la besó. Te amo. Yo también te amo. Y amo la familia que construimos. Y amo que cada día podamos ayudar a otras familias a encontrarse. Desde arriba llegó la voz de Sofía. Papá, mami, dejen de besarse y vengan a darme las buenas noches. Se rieron y subieron juntos. Sofía estaba en la cama con uno de sus dibujos nuevos. La familia de 3 sentada alrededor de su mesa original, pero ahora en la casa nueva, más grande, con espacio para invitados. ¿Sabes qué voy a hacer cuando sea grande?, dijo Sofía mientras Diego la arropaba. ¿Qué, cipota? Voy a pintar murales que ayuden a la gente solitaria a encontrar familias. Como ustedes. Carmen le acarició el cabello. ¿Y cómo vas a hacer eso? Voy a pintar historias de familias que se eligieron, para que la gente vea que hay muchas maneras de hacer una familia. Diego sintió que su corazón se iba a romper de orgullo. Eres increíble, ¿sabes eso? ¿Sí?, dijo Sofía sin modestia. Lo sé, pero ustedes también son increíbles. Somos una familia increíble. Y mientras apagaban las luces y se iban a dormir, Diego pensó en lo cierto que tenía Sofía. Eran increíbles, no perfectos, pero increíbles. Eran una familia que había empezado con una pregunta simple de una niña valiente. ¿Quieres cenar con nosotros? Y esa pregunta había creado algo hermoso, algo duradero, algo que seguía creciendo y tocando otras vidas. El amor realmente era contagioso, y ellos eran la prueba viviente de que las mejores familias no siempre nacen. A veces se encuentran en bancas de parque en noches de febrero, cuando una niña ve a un hombre solitario y decide que nadie debería cenar solo. Epílogo. 5 años después. 5 años habían pasado desde la boda en Central Park. Diego despertó en una mañana de sábado de primavera al sonido de risas viniendo de la cocina. Se estiró en la cama y sonrió al escuchar las voces familiares. Carmen explicando algo sobre mezclar colores, Sofía haciendo preguntas y una voz nueva. Se levantó y bajó las escaleras para encontrar una escena que lo llenó de alegría. Carmen, ahora de 32 años, estaba en la cocina enseñando a pintar a Sofía, que había crecido hasta convertirse en una adolescente de 16 años, con el mismo espíritu curioso, pero ahora con la altura de su madre. Y en la mesa alta, sentado en su silla especial, estaba Mateo, su hijo de 3 años, concentrado en su propio proyecto artístico, que consistía principalmente en comer más pintura de la que usaba. «Papá», Mateo levantó las manos cubiertas de pintura azul. «Mira, soy azul. Veo eso, campeón». Diego lo cargó sin importarle que su camiseta se manchara. «¿Estás ayudando a mami y Sofía?» «Estoy haciendo arte muy importante», dijo Mateo con la seriedad que solo tienen los niños de 3 años. Sofía se rió. «Su arte muy importante es una casa con 6 chimeneas y un perro gigante». «Es una casa para familias grandes», explicó Mateo, «como la nuestra». Carmen se acercó y besó a Diego. «Buenos días, dormilón». Mateo despertó a las 6 queriendo pintar. Sofía se ofreció a ayudar. «¿Y tú? ¿Hace cuánto estás despierta?» «Desde las 5. Terminé la propuesta para el programa en Texas». Diego miró a su esposa con admiración renovada. En los últimos 5 años, Carmen se había convertido en una figura nacional en el mundo del arte comunitario. Su programa de artistas inmigrantes ahora operaba en 12 ciudades diferentes. Había escrito un libro sobre arte como herramienta de integración cultural. Había hablado en conferencias internacionales. Pero lo que más lo impresionaba era cómo había logrado todo eso sin perder nunca de vista lo que realmente importaba: su familia. ¿Y? ¿Crees que lo aprueben?
Espero que sí. Sería nuestro primer programa en el sur. Hay mucho trabajo que hacer allí. Sofía levantó la vista de su pintura. ¿Eso significa que vamos a mudarnos? No, mi amor. Carmen se sentó junto a ella. Significa que voy a viajar más. Pero este es nuestro hogar. Bien, dijo Sofía, porque ya les dije a todos mis amigos del programa de arte que mi familia es la que empezó todo esto. No puedo irme ahora. Diego sonrió. Sofía había sido aceptada en uno de los programas de arte más prestigiosos de la ciudad. A los 16 años ya tenía una beca parcial para estudiar arte en cualquier universidad que eligiera. Pero más importante, había heredado la pasión de sus padres por usar el arte para conectar comunidades. Hablando de amigos, dijo Diego, ¿sigues segura de que quieres hacer la fiesta aquí la semana que viene? La semana siguiente marcaba el 10º aniversario del programa de artistas inmigrantes. Habían planeado una celebración en la casa para todas las familias que habían pasado por el programa a lo largo de los años. Por supuesto, Carmen no dudó. Esta casa se construyó para celebrar familias. ¿Qué mejor manera de usarla? Era cierto. 2 años atrás habían vendido el apartamento pequeño y comprado una casa en Brooklyn, con un patio grande y un estudio espacioso para Carmen. Pero habían escogido específicamente una casa con una cocina grande y una sala abierta, diseñada para recibir gente. El teléfono de Diego sonó. Era Julia, que después de todos estos años seguía siendo su asistente, aunque ahora manejaba principalmente sus proyectos filantrópicos. Buenos días, Julia. Buenos días, Diego. Tengo noticias sobre la propuesta del documental. Diego se enderezó. Una productora había propuesto hacer un documental sobre familias formadas por inmigración y amor, usando su historia como hilo conductor. ¿Y? Les encanta el proyecto. Quieren empezar a filmar el mes que viene. Pero tienen una condición. ¿Cuál? Quieren que Sofía sea codirectora del proyecto. Dicen que necesitan la perspectiva de alguien que vivió la historia desde niña. Diego miró a Sofía, que estaba ayudando a Mateo a limpiar sus manos. «Julia, ¿puedo hablarte en un momento?» Se alejó de la familia hacia la sala. ¿Estás segura de que es una buena idea? Sofía apenas tiene 16 años. Diego, ¿tú has visto los videos que ella hace para el programa? Tiene un ojo natural para contar historias. Y honestamente, nadie conoce mejor que ella cómo el arte y el amor pueden cambiar vidas. Diego consideró esto. Sofía había empezado a hacer videos cortos sobre las familias del programa cuando tenía 14 años. Lo que había comenzado como un proyecto escolar se había convertido en una serie viral que mostraba historias reales de inmigración, arte y familia. ¿Y la escuela? Sería parte de su crédito de educación independiente. Sus maestros ya lo aprobaron. Déjame hablar con Carmen y Sofía, te llamo después. Cuando regresó a la cocina, Carmen lo miró con curiosidad. ¿Todo bien? Sofía, ¿puedes venir acá un momento? Le explicó la propuesta del documental. Los ojos de Sofía se fueron agrandando mientras hablaba. ¿Quieren que yo ayude a dirigir? ¿En serio? En serio. Pero es una decisión grande, sería mucho trabajo y mucha responsabilidad. Sofía miró a Carmen. Mami, ¿qué piensas? Carmen se acercó y puso sus manos en los hombros de su hija. Pienso que tienes 16 años y ya estás cambiando vidas con tus videos. Pienso que si alguien puede contar esta historia correctamente, eres tú. Pero también pienso que es tu decisión. Sofía se quedó callada por un momento, mirando a Mateo, que seguía pintando felizmente. ¿Puedo preguntar algo? Claro, cipota. ¿El documental va a ayudar a más familias como la nuestra a encontrarse? Diego asintió. Ese es el objetivo. Entonces sí, quiero hacerlo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que la última escena sea en el día de San Valentín, en la banca donde todo empezó. Quiero mostrar cuántas familias van ahí ahora. Carmen se limpió los ojos. ¿Sabes qué? Creo que sigues siendo la persona más sabia que conozco. Esa tarde, mientras Mateo tomaba su siesta y Sofía trabajaba en sus proyectos, Diego y Carmen se sentaron en el patio trasero. Carmen estaba pintando y Diego revisaba emails del trabajo. ¿Puedes creer que ya han pasado 10 años? Preguntó Carmen. A veces se siente como ayer. A veces se siente como si hubiera vivido toda una vida desde entonces. Las dos cosas son ciertas.
Diego cerró la laptop y miró a su esposa. A los 32 años, Carmen era más hermosa que nunca. Tenía algunas canas mezcladas en su cabello castaño y líneas pequeñas alrededor de los ojos que venían de años de reír. Pero seguía teniendo la misma pasión, la misma fuerza, la misma capacidad de ver belleza donde otros solo veían problemas. ¿Te acuerdas cuando pensabas que no podrías pagar la renta del estudio? Carmen se rió. ¿Te acuerdas cuando pensabas que el dinero era lo único que tenías? ¡Qué equivocados estábamos! ¿Sobre qué? Sobre todo. Yo pensaba que necesitaba más dinero para ser feliz. Tú pensabas que necesitabas menos problemas para ser feliz. Pero resulta que solo necesitábamos el tipo correcto de familia. Carmen puso su pincel en el agua y se acercó a Diego. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que no terminó con la boda, que siguió creciendo. Mateo, el programa expandiéndose, Sofía encontrando su propia voz. Nuestra historia sigue escribiéndose. ¿Y qué crees que viene después? Carmen sonrió. No lo sé, pero sé que lo vamos a descubrir juntos. Desde adentro llegó el sonido de Mateo despertando de su siesta, seguido por la voz de Sofía cantándole una canción en español. «Es hora de volver al mundo real», dijo Carmen. «Esto es el mundo real». Diego la tomó de la mano. «Esto es lo más real que he tenido nunca». Mientras entraban a la casa juntos, Diego pensó en todas las decisiones que los habían traído hasta aquí. La decisión de Sofía de hablarle a un extraño solitario. La decisión de Carmen de confiar en el amor otra vez. Su propia decisión de ser valiente y quedarse en lugar de huir. Cada decisión había llevado a otra, creando una cadena de amor que ahora se extendía mucho más allá de su familia pequeña. Las familias del programa, las comunidades que habían tocado, las vidas que habían cambiado. Todo había empezado con una pregunta simple de una niña de 7 años. Y mientras ayudaba a Carmen a preparar la cena y escuchaba a Sofía enseñarle palabras nuevas a Mateo, Diego se dio cuenta de que la pregunta de Sofía seguía resonando. ¿Quieres cenar con nosotros? Porque al final eso era todo lo que cualquier familia realmente ofrecía. Un lugar en la mesa, un lugar para pertenecer, un lugar donde el amor se servía junto con la comida, donde las historias se compartían junto con los sueños, donde nadie tenía que estar solo nunca más. Y Diego, que una vez había sido el hombre más solitario de Nueva York, ahora sabía que nunca volvería a cenar solo. Su familia se había asegurado de eso.